Durante la semana pensé apartar un poco de tiempo para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el día de la inauguración, no tuve tiempo. Dice la palabra de Dios que al hombre le toca hacer planes, pero él tiene la última palabra. Estuve bastante ocupado desde muy temprano y no pude verlo. Y en la noche quise ir a ver los videos, lo que había quedado ahí grabado en las redes sociales acerca de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y algo que me pude percatar en ese momento es que fue una inauguración anticristiana. Había un mensaje en contra del cristianismo. Para que tengamos una idea, el mundo ateo o musulmán o del Islam no ve el cristianismo como una parte católica, otra parte protestante, metodistas, bautistas, no ven así el cristianismo, ellos ven todo un grupo de personas, no hay esas diferenciaciones, ven todos como que todos somos cristianos. Entonces, el ataque fue para todo el que profesa la religión cristiana, un ataque contra Dios. Hay una pintura, que es la pintura de la Santa Cena, y hicieron una parodia, una sátira de la pintura de la Santa Cena y otras cosas más que van en contra de la palabra de Dios. Así que el mensaje que estoy haciendo en este momento es para poder instruir, para poder enseñar a la iglesia. No es para hacer un mensaje de odio. Lo que yo vi fue mensajes haciendo llamado a boicotear los Juegos Olímpicos y debemos de reconocer que dentro de esos Juegos Olímpicos hay atletas que pueden tener principios cristianos. Es más, el mismo pueblo francés han dicho que no tuvieron nada que ver con eso, sino fueron los organizadores. Entonces, como pueblo cristiano, tenemos que prepararnos para poder defender nuestra fe. En realidad, si somos neutrales, permitimos que ese tipo de cosas pasen. Por ahí vendrán los mensajes de que debemos de perdonar, debemos de amar, y eso está bien, pero no debemos de callar, sino debemos de seguir anunciando el mensaje de Cristo. Así que vamos a comenzar y te pido que me acompañes en una oración. Señor, muchas gracias por el privilegio de estar dentro de tu pueblo, dentro de tu reino. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Gracias por habernos creado. Gracias por permitirnos entender el propósito que tienes para nuestras vidas, que es adorarte, honrarte y alabarte. Utiliza nuestras vidas para poder predicar las buenas noticias de salvación. Toma control de este mensaje y te oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al mensaje, voy a leer el Salmo 1, el versículo 1, el versículo 4 y 5 en la versión traducción lenguaje actual. Dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Aquí la Biblia nos dice claramente que es bendecido y que se aparta de los que se burlan de Dios, y eso fue lo que ocurrió. Un grupo de personas burlándose del pueblo de Dios, pero burlándose de Dios. Versículo 4 dice, con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Aquí está claramente lo que Dios piensa y lo que Dios va a hacer. Veremos 3 puntos. Creados por Dios. No somos dueños de nuestro cuerpo, le pertenece a Dios. Tercer punto, vivirá con seres humanos. O sea que Dios va a vivir con los seres humanos. Y esto me lleva a pensar en lo que dice la escritura en Génesis capítulo 1, versículo 27, traducción lenguaje actual. Dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Me gusta esta versión porque dice crió al ser humano y más adelante dice crió al hombre y a la mujer. Me gusta esta versión porque otras versiones dice Dios crió al hombre de una manera general. Entonces aquí está diciendo que crió al ser humano. O sea, básicamente Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Biológicamente
así ha funcionado la creación de Dios. Un hombre que se cree mujer no tiene órganos sexuales de una mujer. Una mujer que se cree hombre no tiene órganos sexuales de un hombre. Es en el diseño de Dios, creados como hombres y como mujeres. Dios crió de esa manera al ser humano. Es una especie única. Somos creados a imagen de Dios. Nosotros vamos a adorar a Dios. Nosotros fuimos creados para darle la honra y la gloria a Dios. Un animal no puede hacer esto. Un animal, un domingo, cuando nosotros adoramos a Dios, no puede levantarse y decidir, ay, como todos están alistando para ir a la iglesia, yo también voy a ir a la iglesia a adorar a Dios. Un animal no hace eso. Un animal se levanta pensando en la comida y comienza a mover la cola o a maullar allí a los dueños de la casa para que le den comida. Tal vez algún animal va a tomar cerveza porque el dueño les da. Un perro, por ejemplo, no va a poder fumar, no va a poder fumar drogas. Los monos sí, esos monos son bandidos. Si les enseñan a fumar, ellos lo van a hacer. Pero hablando de la creación de Dios, creó hombre y mujer. Cuando hablábamos de género hace varias décadas atrás, muchas décadas atrás, solamente habían hombre y mujer. Pero esta parte es lo que verdaderamente se ha tergiversado. De aquí vamos a ir entrando para poder comprender lo que ocurrió, porque algunos no se han dado cuenta. Quizás muchos no se han dado cuenta ni se darán cuenta de lo que ocurrió, y en este mensaje vamos a tratar de entenderlo. Dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de ser humano. Dice, dicho de un ser que tiene naturaleza de hombre. Cuando habla de naturaleza de hombre es algo general, que incluye al hombre y a la mujer. Es un ser racional. El mismo diccionario lo está diciendo. Y aquí también vamos a ir al punto 2, donde dice, no somos dueños de nuestros propios cuerpos. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Y el capítulo 6 de Primera de Corintios habla sobre todo esto. Vamos a leer algunos versículos y puede leer todo el capítulo para entender de qué se trata lo que aquí se está diciendo. Dice el versículo 9, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Dios dice claramente quién no va a participar de su reino, y esto es algo que a las personas que tienen este tipo de conductas no les gusta. Por ejemplo, a un infiel no le va a gustar que se hable acerca de los hombres infieles. Y aquí hay muchas cosas a las que se refiere la escritura, pero me voy a quedar únicamente en la cuestión de los afeminados, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. De hecho, este tipo de personas está llegando a las leyes para que como cristianos no podamos hablar de este tipo de cosas. O sea que una minoría está sometiendo a una mayoría. Y eso es lo que se está buscando con esto. Pero vamos a entender en la palabra afeminados y la palabra los homosexualismo o los hombres que tienen relaciones con otros hombres a través de lo que nos dice el griego para poder entenderlo. La palabra malakoi, que significa afeminados, es una palabra que se usa directamente o literalmente se refiere a prostitutas masculinas. Y la palabra arsenokoitai es el significado de sodomitas, un término genérico para toda la práctica homosexual. La palabra sodomita viene de Sodoma y Gomorra, que era uno de los pecados que había en Sodoma y Gomorra. Entonces aquí vemos claramente a lo que se refiere Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Y brincamos al versículo 19 y 20, en donde dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y ese templo vive, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños,
Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Este no es un mensaje de odio y por ahí estas tendencias dicen que es un mensaje de odio, de rechazo. Sencillamente es un mensaje en donde Dios está diciendo que esas personas pueden arrepentirse, pueden ser perdonadas. Y dice que el cuerpo es el templo de Dios. Nosotros no somos nuestros propios dueños. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. No es algo condenatorio, sino aquí abre la gracia. Dice que fuimos comprados y que el precio fue muy alto pagado por nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, nuestro cuerpo ahora es para honrar y agradar a Dios. No somos dueños de nuestro cuerpo. La palabra género en el pasado, muchas décadas atrás, la palabra género aparecía en los documentos de identidad como género masculino o femenino. Y dice el significado de la Real Academia Española, conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Y aquí es donde comienza a meterse todo este tipo de ideas o de ideología dentro de la palabra género. También vamos a leer lo que es identidad de género. Mira lo que dice sobre la identidad de género. Y aquí está hablando de los principios de Yogyakarta, que esto fue una reunión en esta ciudad de en relación a las Naciones Unidas para poder legalmente darle fuerza a este tipo de lo que se llama la identidad de género. De acuerdo con los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en la orientación sexual y la identidad de género, esta se refiere a la experiencia interna e individual de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo biológico. El derecho a la vivencia personal de género incluye la libertad para escoger el sentido del cuerpo, lo cual puede implicar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, así como otras expresiones tales como el vestido, el modo de hablar y la expresión corporal. Entonces, aquí está legalmente lo que estas minorías se han aprovechado para someter a las grandes mayorías. De hecho, el homosexualismo está condenado a desaparecer porque el homosexualismo no puede procrear ni tampoco el lesbianismo. Los homosexuales no pueden procrear, no pueden tener hijos y las lesbianas tampoco. Pero ellos sí lo que hacen es promover para quienes nacieron dentro del ser humano, dentro del género hombre o mujer, puedan pensar que entonces yo voy a ser otro género. Así es como se propagan y así es como se quieren multiplicar. Entonces, las identidades de géneros más comunes, mira, aunque según una investigación más reciente de sexualdiversity.org, dice que existen 107 diferentes géneros, pero por ahí hay quienes piensan que hay mucho más. Y a continuación enumeraremos los 10 más comunes. Pienso que mucho de esto ni siquiera lo sabes, no lo conoces, no tienes idea. Y por eso muchas veces podemos caer en el tipo de este tipo de movimientos que están tratando de someter a todos los seres humanos. Por ejemplo, hay universidades en Costa Rica donde se promueve el ateísmo y donde se promueve el homosexualismo y el lesbianismo. Es la minoría sometiendo a la mayoría. Hay jóvenes que han tenido principios cristianos y que hay maestros que los hacen ver como tontos por creer en Dios. Hay este tipo de identidad de género, LGTBQ, más y más y más, tratan de imponer que esto es así como debe de avalarse y debe de aceptarse y todo lo que no crea en esto va en contra de sus ideas. Entonces, las mayorías están sometidas a las minorías. Mira lo que dice acá
este género que se llama cisgénero. Una persona cisgénero es alguien que se identifica con el género que se le asignó al nacer. Por ejemplo, si te asignaron un género femenino al nacer y te identificas como mujer y no sientes ninguna incongruencia significativa hacia tu configuración corporal, eres cisgénero. Mira las palabras. Dice, se identifica con el género que se le asignó al nacer. Está diciendo que los papás le asignaron ese género. Ya no es la creación de Dios, hombre y mujer, sino ya es que se le asignó ese género al nacer. Entonces, el cisgénero dice que se va a identificar con ese género. Aquí hay otros dos, vamos a ver algunos de los más conocidos. Transgénero. Una persona transgénero es alguien que no se identifica con el género que se le asignó al nacer. Por ejemplo, si te asignaron un género femenino al nacer, pero te identificas como hombre, eres transgénero. Cabe señalar que algunas personas no binarias se identifican como trans. Luego viene lo no binario. No binario es el término con el que se le designa a alguien que no se identifica como hombre o mujer. Puede sentir que tiene ambas características de género o rechazar completamente las nociones de feminidad u masculinidad. Por lo general, la mayoría de las personas no binarios prefieren el pronombre ella, aunque siempre merece la pena comprobarlo si no estás seguro. Mira lo que está diciendo aquí. Primero, otra vez vuelve a hacer el juego de las palabras. Dice que el género, si no te identificas con el género que se le asignó al nacer, esta persona dice que es trans si siente que es de otro género. Y habla del no binario, aquí habla del lenguaje inclusivo, del pronombre ella. Ya no es él o ella, sino ella. Hay artistas que han decidido que van a identificar a su hijo o a su hija como no binario. No es ni él ni ella, sino ella. Hay maestros en las universidades que ahora los trabajos que tienen que hacer los estudiantes, las exposiciones, tiene que ser con lenguaje inclusive, ya no él o ella, sino ella. Y el que no usa ese lenguaje inclusivo, entonces no le va a ir bien en sus notas. ¿Por qué? Porque desde los maestros están imponiendo esto. En lugar de decir él o ella, de referirse a un hombre o a una mujer, ahora es ella, un lenguaje inclusivo, un lenguaje del género no binario. Eso está pasando en las universidades. Una imposición desde los grupos que están en el poder de la universidad, los maestros que profesan el ateísmo y también todo este tipo de cultura LGTBQ. Entonces, parece que no es serio ni grave, pero sí lo es y muchísimo. Aquí vamos a ver otros dos más. Gender queer. Las personas gender queer probablemente sienten que su identidad se encuentra en un espectro. Puede identificarse como hombre o como mujer o como una combinación de géneros. Intersexual. La intersexualidad se refiere a alguien que nace con una combinación de órganos genitales, hormonas y cromosomas masculinos y femeninos. Vemos dos, posiblemente ni siquiera sabías que este tipo de palabras existían y menos su significado. Vamos a hablar algo de género fluido y agénero. Género fluido se refiere a quienes prefieren ser fluidos con su género y pueden sentirse más como un género unos días y como otro género otros. Agénero, las personas agénero no se identifican con ningún género y no se sienten atraídas por el sexo masculino o femenino. Mira, los agénero no tienen atracción ni por un hombre ni por una mujer. Entonces aquí están tipificados. Continuamos con otros dos más. Habla aquí del género no conforme y del bigénero. Significa que no te sientes o no sientes conformidad hacia las normas culturales asociadas al género. Por ejemplo, si te asignaron el sexo masculino al nacer, pero tienes gustos y aficiones tipificadas como más femeninos, técnicamente puede ser de cualquier género y ser de género no conforme. Es una categoría más amplia. Bigénero. Una persona bigénero puede experimentar dos identidades de género por separado y al mismo tiempo. Solamente estamos hablando de algunos, pero hay más de 107.
géneros. Imagínate, Dios creó al hombre y mujer, era género masculino y femenino. Aquí es donde podemos ver cómo dentro de la palabra género están metiendo todo este tipo de tendencias de género. Omnigénero es el término para alguien que se identifica con varios o todos los géneros y puede experimentar cada género por separado o al mismo tiempo. Luego vamos a pasar a otro tema. Después de todo esto, vamos a llegar al punto de lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Y aquí entran en escena este grupo Drag Queens. Quizás algunos no saben lo que es Drag Queen, pero este grupo Drag Queen son parte del grupo LGTBQ+. Entonces, esto posiblemente en Centroamérica o en Latinoamérica todavía no lo hemos visto, pero ya en Estados Unidos es algo que está teniendo auge. Drag significa, si lo puedes ver aquí, dress as a girl, o sea, viste como una muchacha. Eso significa la palabra drag. Y dice, las drag queens son personas, generalmente hombres, que se disfrazan de mujeres exagerando el maquillaje, peinado y vestuario, como es característico en el drag. En este caso, la palabra queen se traduce como reina, por lo que una drag queen es literalmente una reina del drag. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los drag queen es un hombre vestido de mujer que el contacto que tiene lo tiene usualmente con niños. Va a haber un hombre vestido de mujer convirtiéndose en un cuentacuentos o en una pasarela de modas o haciendo una parodia o haciendo un acto como lo que ocurrió con los Juegos Olímpicos. Realmente la representación que ahí estaba era hecha por drag queens, personas homosexuales o lesbianas o feministas. Mira cómo también encaja lo del feminismo, cómo disfrazan todos estos movimientos también como la lucha de los derechos de la mujer a través del feminismo. No se están dando cuenta que inclusive las mujeres están siendo atacadas por este tipo de grupos. ¿Cómo es posible que un hombre que se cree mujer, vestido de mujer, le va a decir a las mujeres ahora cómo deben de caminar, cómo deben de hablar, cómo deben de vestirse? ¿No se están dando cuenta las mujeres que aún están depreciando lo que Dios crió en las mujeres? Eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, hasta se está normalizando. Es fácil para los adultos decir, no, 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 no hay ningún problema, aceptémoslos. Vamos a ver, si yo me visualizo como mujer y me visto como mujer, alguien me podría decir, no hay ningún problema. Es tranquilo, eres tú, es lo que quieres hacer. Y aceptémoslos, incluyámoslos, porque ese es el lenguaje, inclusión, o tienen un lenguaje de odio cuando no estamos a favor de ese tipo de cosas. Pero si yo dijera que me percibo como un niño de 5 años, la pregunta es, si tienes una hija de 5 años, ¿me dejarías jugar con tu hija de 5 años? ¿Cómo se sentiría o cómo se sentirán las mujeres de que un hombre que se percibe mujer entra al baño de mujeres? Yo creo que no se sentirán cómodas cuando un hombre que se percibe como mujer está entrando al baño de mujeres. Entonces eso fue lo que ocurrió. Ese fue el espectáculo. También hubo una representación de esa relación homosexual, esa atracción homosexual. Lo pusieron dentro de un contexto histórico, quisieron hacer un contexto histórico, pero hicieron encajar este tipo de ataque al cristianismo, a la figura, a la burla de Dios. En Isaías 5:20 dice, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Eso es lo que está sucediendo. Países de Europa y aún en Estados Unidos llevando a la libertad por medio de las leyes y sometiendo
a la mayoría y personalmente, o quizás en tu caso, a los que creemos en Dios. Nosotros no somos dueños, nosotros le pertenecemos a Dios. Y el tercer punto, vivirá con seres humanos. Dice Apocalipsis capítulo 21, 3 y 4. Oí una fuerte voz del cielo que decía, ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes desapareció. Las personas que viven en este tipo de grupos normalmente son personas solitarias, personas que sufren, personas que necesitan ser transformados por la palabra de Dios, porque no van a poder vivir delante de la presencia de Dios. Dios quiere vivir con los seres humanos de acuerdo a su creación. En conclusión, Dios creó el ser humano, hombre y mujer. No somos dueños de nuestro cuerpo, le pertenece a Dios para honrarlo, para glorificarlo, para alabarlo. Dios vivirá con su pueblo, quienes honramos la razón de ser criados como seres humanos. Entonces, se trata de misericordia, se trata de compasión. Dios nos transformó a nosotros y Dios quiere transformar a la humanidad. Y lo que ocurrió fue un ataque a lo que Dios hizo. Pero no es un ataque, este mensaje o una incitación al odio. En este grupo de personas en los Juegos Olímpicos, los atletas, hay muchos que posiblemente tienen principios cristianos, sino más bien es un llamado a la gran oportunidad que tenemos de poder ser transformados por Dios y estar dentro de ese conglomerado que es su pueblo. Sin lugar a dudas, hay cosas que posiblemente no sabías. Tenemos que prepararnos, tenemos que instruirnos para poder defender nuestra fe y para poder responder a todo aquel a quien pida cuentas de nuestra fe y todo aquel que ataque los principios cristianos. Feliz noche.